Ventana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy vamos a hablar del consumo de marihuana a partir de varias noticias. Por ejemplo, el Estado francés que se dispone a aligerar, a suavizar las multas por consumo de marihuana. Y también vamos a mirar a América porque en varios puntos de la región, en Canadá, en California, se está viviendo una auténtica fiebre del oro verde. Para ello contamos con tres invitados en nuestro estudio. Les presento a Alban El Caim, es periodista en el Bondi Blog, medio en línea especializado en dar voces a los barrios más desfavorecidos de Francia. Alban, bienvenido. Hola. Contamos también con el historiador y antropólogo Alessandro Estela. Bienvenido, señor Estela. Hola, buenos días. Y contamos también con Miguel Martínez, corresponsal aquí en Francia de TV Azteca. Señor Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. La industria de la marihuana, hoy a debate y análisis en Primera Plana. Bueno, pues Francia está a la cabeza de Europa en cuanto a número de consumidores de marihuana y, sin embargo, su legislación es una de las más duras. Ahora el gobierno de Macron se dispone a suavizar las multas por el consumo de marihuana, no a legalizar, sino a suavizar. Y todo esto pasa mientras en otros puntos de América, como en Canadá o en California, se está viviendo una auténtica fiebre del llamado oro verde, que se está, por cierto, disparando en bolsa. Vamos a ver cómo la prensa está tratando todos estos episodios. Titulares como los del USA Today, marihuana como la nueva fiebre del oro en California. También aquí en Francia, el diario Le Monde, que ha dedicado esta semana en sus páginas de economía un artículo completo bajo el titular «La industria de la marihuana en Canadá está volando». El diario Le Parisien se preguntaba esta semana si la decisión del gobierno francés de aligerar multas es un paso o no para la despenalización. No sé si empezar por Francia. ¿Qué pretende el gobierno del señor Emmanuel Macron aligerando las multas por el consumo? Señor Estela. Pues yo creo que el gobierno Macron quiere tomar medidas progresistas en la materia porque el público, la gente, los franceses ya ve que no tiene sentido la prohibición del consumo de marihuana. Pero la medida que quieren tomar es una medida propuesta por los policías de poner multas en lugar de poner a la gente en la cárcel, pero está siempre en el campo del punitivo. Poner una multa a un consumidor de marihuana o en lugar de llevarle al comisariado a la cárcel, la marihuana sigue siendo prohibida, el consumo sigue siendo penalizado, lo que no tiene ningún sentido, porque la gente se ha dado cuenta. El año pasado hubo una encuesta en Francia que daba la mayoría de los franceses que estaba en favor de la legalización de marihuana y los políticos franceses todavía no se entienden por qué están tan recios a poner en práctica lo que en toda Europa hay por lo menos la marihuana terapéutica está legalizada. En todos los demás países de Europa, de Portugal a España a Italia está legalizada, Alemania, Holanda se sabe desde 40 años. Y no se entiende por qué el gobierno francés tiene este miedo de legalizar por lo menos la marihuana. Yo creo que hay que legalizar todas las drogas que están en el mercado negro, porque la mayoría de los psicótropos están en venta libre, o sea en el supermercado, alcohol, o sea en el tabaco, o sea los psicótropos neurolíticos, ansiolíticos están en venta en farmacia. Y no se entiende por qué hay otros psicótropos que están en venta en el mercado negro. Y hay que cambiar toda la política, no solo sobre la Luego marihuana. vamos a hablar de la percepción social, pero tengo algunos datos del consumo en Francia de marihuana en 2016. 17 millones de franceses de entre 11 y 65 años, 17 millones, han afirmado haber fumado alguna vez en su vida marihuana. De ellos, casi 1,5 millones afirma haberlo hecho al menos 10 veces al mes. Señor El Caim, hablamos de un país, Francia, con una legislación especialmente dura frente a la marihuana. Sí, claro, pero hay también una hipocresía muy grande en Francia con el tema, y eso desde hace muchos años, que la ley es muy dura con los que fuman y con los que venden también, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la policía casi nunca hace nada cuando
cuando pilla a una persona fumando un porro, fumando marihuana por la calle, le dice, bueno, es que tú tienes que tirar tu cigarrillo de cannabis, pero ya, la gran mayoría del tiempo no hacen nada. Y pues hay un dato que destaca, es que el 90% del trabajo de los policías en el terreno está relacionado con el cannabis. Y al mismo tiempo hay muy pocas condenas, de más o menos 140.000 interpelaciones cada año. Solo 34.000 son condenados. Entonces es muy poco. O sea, hay una ley muy dura, pero al mismo tiempo hay una laxitud a la hora de aplicarla menos, y también policial. Y mientras todo esto pasa en Francia, en varios lugares de América, comienza a hablarse de la fiebre del oro verde. Muestra de ello es, por ejemplo, una noticia que hemos leído esta semana sobre empresas del sector. Aurora Cannabis ha comprado a Canimed por más de 1.000 millones y se transforma con esta operación en la número 1 mundial de la industria del cannabis en términos de capitalización de bolsa. Es una noticia que ha pasado esta misma semana en Canadá. Las finanzas de la marihuana, señor Martínez, están en plena ebullición en América. Sí, hay que recordar que la legalización que va a entrar en vigor en Canadá, por ejemplo, o que ha entrado en vigor en otros estados de Estados Unidos, el último California. California, por su volumen muy importante. Pues exactamente. Entonces hay que ver que ellos ya se están preparando para una legalización total y de que eso va a ser una industria legal que va a aportar muchísimo dinero. Cabe recordar que hoy en día, las últimas cifras, justamente la Oficina de la ONU contra la Droga, ilegalmente, únicamente de narcotráfico, deja más de 426.000 millones de dólares esta industria. Entonces, los gobiernos ven estas cifras y creen que y lo ideal es poder legalizarlo, poderle poner un impuesto y que haya a todo esto también con la legalización, que haya una disminución también en la violencia que se vive por el narcotráfico. No sé si la política acompaña a la sociedad en estos casos o no tanto. ¿Estamos asistiendo a un cambio en la percepción social de la marihuana? Quizá como antropólogo el señor Estela nos pueda ilustrar. Sí, hay un cambio cierto. La gente se ha dado cuenta en Europa que Europa, el occidente más en general, ha vivido desde 3.000 años con una droga principal, única y exclusiva, el alcohol. Y con la generación del 68 de los chicos de las flores, los hippies, que viajaron en India y América Latina y trajeron las drogas de los otros. Desde 50 años, desde 3 generaciones, la gente en Europa se ha acostumbrado con las drogas que han venido de otros países, que eran desconocidas en Europa. Había unos poquitos viajeros, escribanos, se sabe los nombres, que conocían, pero no había consumo de masa. El consumo de masa en Europa de cannabis, heroína, cocaína está fechado desde unas cuantas décadas, no más. Entonces es un fenómeno nuevo, pero que ha tomado unas dimensiones muy largas. Y seguir manteniendo la prohibición y la guerra a la droga, que hace muchísimos daños en los barrios populares franceses, eso es un pretexto. Si ahora desde unos cuantos meses se habla de violencia de la policía y de violencia racista. Esta violencia racista son posibles porque hay esta guerra de la droga y los policías franceses están legitimados a ejercer violencia contra los jóvenes en los barrios populares con el pretexto de la guerra de la droga. Si no hubiera esta guerra de la droga, los policías ni irían en los barrios populares, ni irían, porque ¿qué irían a hacer? Nada. Precisamente entonces es una guerra muy injusta, porque no va en los barrios ricos de París a hacer los cowboys, los policías, pero se van en los barrios putres, pobres.
En estos barrios se centra especialmente el medio para que el señor Elkaim en esos barrios más desfavorecidos, ¿no? Que no sé qué impacto puede tener una medida como la que planea el gobierno de Macron de aligerar las multas al consumidor. Bueno, es difícil decirlo. Primero que aligerar la multa, sí, pero bueno, también sigue aplicándose la ley de 1970 que dice que un consumidor puede tener 1 año de cárcel y una multa de 3.600, no sé cuánto, pero bueno, algo así. Es más bien que esa multa va a hacer más fácil multarle a la gente en vez de decir, bueno, es que no vamos a castigar a esta persona porque las condenas son demasiadas importantes respecto a lo que verdaderamente está haciendo la persona. Entonces, pues es difícil saber qué efecto, qué impacto va a tener, porque también supuestamente no será sistemático. Claro. O sea, es el policía el mismo que va a decir que en este caso si voy a multar a la persona o no la voy a multar. Es un poco difícil. Y luego también, o sea, hay que decir que este problema sí se nota mucho en los barrios, porque en los barrios hay venta, pero depende de los barrios primero, que no solo pasa en los suburbios, que hay barrios dentro de París donde también hay muchos problemas de venta, y sobre todo que es un problema francés, que no solo afecta a los barrios populares. Los barrios populares sufren más de la economía, pero el consumo es en todos los sectores de la población francesa. Entonces, volvemos al caso de América Latina con el señor Martínez, porque me gustaría destacar el caso de Uruguay, que ha sido el primer país del mundo en haber adoptado una ley que regula bajo control estatal la producción y la venta de droga con fines recreativos. En Uruguay, no sé si estamos ante una especie de laboratorio en pruebas demasiado pequeño. No sé si es extrapolable el modelo uruguayo a otros países o si no lo es por su tamaño. Bueno, sí, es interesante lo que sucedió en 2013 con el presidente uruguayo. Y también hay que entender que la legalización del cannabis, en este caso, no es porque haya legalización, para los que están en contra, porque haya legalización va a haber más consumidores, o para los que están a favor, que porque se legaliza el cannabis se va a acabar el problema del narcotráfico. No, hay que entender una cosa, que al legalizar el cannabis, el mercado del cannabis, los narcotraficantes ya no van a hacer esa lucha por su mercado, por ejemplo el caso mexicano. Habrá que seguir esa pista. Claro. Voy a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí analizando la marihuana en primera plana.